Bienvenidos a todos al quinto retiro anual de la Iglesia de Puerto Sagunto Segorbe, bajo el lema de este año, en Hebreos 11:27, se sostuvo como viendo al invisible. Durante la alabanza casi que, he percibido, ¿no?, que había una exhortación. Cuando digo exhortación, digo un aliento, un ánimo a adorar a pesar de, ¿verdad? Y me venía el pasaje que hay en Habacuc, en el capítulo 3, al final, que dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de cierva, me da fuerzas. Esto es un añadido, pero es de la palabra del Señor, como las del búfalo. Y en mis alturas me hace andar. Queridos, nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor no depende de nada de la tierra, no tiene que ver con ningún premio de este mundo, tiene que ver con Cristo. Cuando ya dejo esto aquí porque es lo que sentía que a través de la alabanza el Señor quería decirnos, pero vamos a ir a lo que estamos, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia y aunque hice referencia esta mañana a Jesús cuando está aquí en la tierra, ahora quiero empezar también pensando en Él, porque ahí estaba en esos momentos críticos, porque mirad, Jesús es Dios, solamente tiene una personalidad y es divina, pero tiene dos naturalezas. Una es de la tierra y otra del cielo. ¿Entendemos esto? No hay dos personalidades, es una sola personalidad, es divina, pero tiene dos naturalezas. Quiero decir con esto que aunque Él no pecó, para poder ser el sacrificio perfecto, tenía que hacerse hombre, autolimitarse, negarse a sí mismo. Aun siendo Dios, dice la palabra, que no tuvo en cuenta eso, el ser semejante a Dios, como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de todos sus atributos y se hizo siervo. Se entregó al Padre, no se resistió. Pero vemos en Getsemaní, cuando se acerca el momento, vemos a Dios, pero también a un hombre que ante las circunstancias difíciles del momento y anticipándose, pensando en que aún sus seres más queridos en ese tiempo, conociendo lo que había en el corazón del hombre, sabía que aún los iban a negar, lo iban a negar y algunos iban hasta a huir, se desespera. Hay agonía en su corazón y entonces allí, sufriendo de una manera intensa, dice que sus lágrimas, el sudor de su frente, de la angustia que tenía, eran como gotas de sangre. Hay gente que dice, hermanos, que dicen que era sangre, que se le reventaron unos vasos y tal. Bueno, yo no entiendo, quizás los que tratan con el tema de la medicina lo puedan decir, pero ahí dice que eran como gotas de sangre, porque era un sufrimiento intenso, eran gotas gordas que hacían chop y paz, y se esparcían, ¿verdad? Y quiero entender que lo que está diciendo es esto, pero el mensaje era que estaba al extremo, al extremo. Y ahí, con un grito de angustia, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Un Selak. Como hablábamos de Pablo. Una reacción, un cambio de tercio, un cambio de mente. Porque cuando hablamos de Jesucristo, decimos, no, claro, es que Él era Dios. No, perdona, era hombre también. Era Dios, pero era hombre. Y un cambio de tercio, y de repente mira al cielo, mira al Padre, mira desde la perspectiva de esa naturaleza de arriba, de lo que realmente era, y entonces entiende que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Lo entienda o no lo entienda. Entonces, ese Selak, ese dejar de mirar de la manera que estaba mirando, cambiar de tercio y mirar de la perspectiva correcta, hace que le diga, que rectifique y diga, pero ante todo, hágase tu voluntad. ¿Sabéis lo que ocurrió cuando esta expresión sale de su boca? Que dos ángeles bajaron y lo fortalecieron. Oh, queridos, cuando en medio de las circunstancias adversas nosotros dejamos de mirarnos al ombligo, dejamos de mirar a nuestro alrededor y miramos al cielo y miramos a Dios, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, al que tiene todo bajo su control, entonces podemos descansar y, movidos por esa naturaleza del cielo que nos avisa y nos dice, para, no te embales, no te precipites, no intervengas. Oh Dios, perdona, hágase tu voluntad. Cuando esto ocurre, queridos, de repente, ¿sabes lo que encuentras? No que sales de ese lugar. No que cambia el rumbo de lo que va a ocurrir. Cambia tu corazón. De repente, al ver la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios, al ver que todo está con un propósito, al tener mente de reino, y mente de reino es mirar ahí a ese lugar donde hemos estado leyendo, donde los 24 ancianos y multitudes con vestiduras blancas están diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, un cuerpo nuevo, glorificado, ausente de limitaciones, sin enfermedades, sin peligros, adorando por la eternidad. ¡Wow! Me olvido de la tierra, me olvido de cualquier circunstancia. Es más, voy a decir, no me olvido. Las miro, pero las miro desde la perspectiva correcta. Estas son las historias, las circunstancias de Dios, vientos contrarios desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios, cuando miro con el Espíritu, son los vientos que impulsan la vela hasta llevarme a ese destino glorioso. No se trata de salir de ese lugar, se trata de que la gloria de Dios venga sobre ti en ese momento. Se trata de que las huestes de Dios vengan sobre ti y digan, ¡oh, has dicho lo correcto! Hágase tu voluntad. No has huido. La voluntad del Padre es buena y agradable y perfecta. Poder para poder levantarse, arreglarse el pelo y decir, vamos, el tiempo ha llegado. Bendito sea el nombre del Señor, queridos. Ayer viernes, a través de la vida de David, pudimos ver que la elección para salvación es un acto de la soberanía de Dios y a esto lo llamamos gracia soberana. Esa gracia que desde la eternidad aparece, penetra en el espacio y en el tiempo y se manifiesta a todos esos que en la eternidad de Dios ya ha amado y ahora son llamados y justificados. Él apunta como quiere, donde quiere y cuando quiere.
Él no está sujeto a pensamientos de hombre. Lo entiendas o no lo entiendas, puedes decir que Dios es injusto, pero Dios tiene un propósito eterno y sabe cuáles son los suyos y los que van a estar una eternidad orando con Él. Y no entra nadie más. ¡Ay! Esto parece que revoluciona mi cristianismo, rompe moldes que ya me habían puesto antes. Esto es así, queridos. No se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios llama. Muchos son los elegidos, pero pocos los escogidos. Pero gloria al Señor, que tú y yo estamos aquí, no por ningún mérito, sino por los méritos de Cristo. A través de la vida de David pudimos ver que el llamado de David no fue cosa de hombres, no fue cosa del profeta, no fue cosa de su padre porque presentó a todos los hijos menos a él, se olvidó de él. No fue cosa ni siquiera de su iniciativa propia, fue cosa de la soberanía de Dios, la gracia soberana que vino sobre él en ese momento. También esta mañana hemos hablado que ese mismo Dios soberano que a través de su gracia soberana nos toca y nos introduce en un proceso del cielo aquí en la tierra, es suficiente para guardarnos hasta llegar al destino. Y eso es una manifestación también de la gracia de Dios, pero como gracia protectora. Nadie ni nada va a hacer lo que le dé la gana sin el consentimiento de Dios. Dios es el que orquesta, el que mueve los hilos de todas las cosas. El mismo diablo respira al son de la música de Dios. Pero la buena noticia es que cuando respira o sopla sobre nosotros, lo que está haciendo es bendiciéndonos. Ahí va. ¿Cómo cambia esto las perspectivas de mis oraciones? Oh, en el nombre de Jesús te ato, que bien, sí, está bien. Habrá momentos que la voluntad del Señor sea que oremos así. Pero podría callarme simplemente y encomendarme a Dios y decir, no va a pasar nada que Dios no quiera. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él es el jefe. Esa gracia que nos coge, que viene de la eternidad y nos coge y nos toca y nos introduce en la salvación, también se manifiesta como una gracia protectora que nos acompaña hasta la eternidad con Dios. Ahora de nuevo, queridos, esta tarde, en Primera de Samuel y a través de la vida de David, vamos a poder ver otra de las facetas de la gracia de Dios. La gracia preventiva de Dios. Piensa, gracia preventiva de Dios. La gracia preventiva de Dios no es tan atractiva ni tan llamativa cuando hablamos de gracia soberana que nos escoge, wow, ¿verdad? Que nos señala y nos libra de la muerte a un pecador. Esa gracia nos cautiva y nos conmueve en el corazón. Hace arder mi corazón al ver que la misericordia del Señor se ha manifestado sobre mí, que su amor ha venido sobre mí sin merecer nada. Es precioso hablar de eso. La gracia protectora que guarda y fortalece al cristiano en medio de los conflictos, nos emociona también y desata la adoración al Señor, porque en medio de las dificultades, cuando vemos que Él es más que victorioso y que nosotros estamos en la barca y Él es el capitán y que esos vientos contrarios no nos dañan, sino que lo que hacen es curtirnos y hacernos madurar, lo que hacen es romper el cascarón para que el germen de vida que ha sido introducido en nosotros, que es la vida de Dios, el Espíritu del Señor, pueda salir
y manifestarse a otros. Hay un pasaje tremendo, hay una bendición tremenda cuando se está haciendo alusión a esta mujer que rompió el frasco de perfume, de alabastro, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esta mujer? Esta mujer lo que estaba haciendo era liberando el perfume. Nosotros somos frascos, pero que han sido llenos del perfume de Dios, queridos. Y esos golpes, ese chocar, ese romper, no es una maldición, no es una cosa extraña, son los golpes de Dios para que pueda salir su presencia a través de ti y de mí. Y no hay cosa, no hay bendición más grande sobre la tierra que producir para el Señor, que vivir en la voluntad del Señor, aunque tu cuerpo se caiga a pedazos. Job dijo, porque entendía, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Verdad? Un escritor, hemos dicho que la gracia soberana conmueve, cautiva nuestro corazón, la protectora también nos emociona y desata nuestra adoración al Señor, pero la gracia preventiva de Dios, esta que libra al cristiano de hacer las cosas que no debe y meterse en sitios, hacer cosas que no debe hacer y meterse en sitios que no le conviene, parece que no le damos mucha importancia. No le damos mucha importancia porque lo que nos lleva es a hacer cosas que no debemos hacer, pero como no las hemos hecho no le damos importancia y parece una cosa pasajera que no tiene mucho sentido. Pero si nos paráramos un momento y de ver cómo se ha manifestado esto sobre nuestra vida tantas veces y pensar que si no hubiera ocurrido así nos hubiéramos podido meter en la boca del lobo, entonces quizás tendría tanta o más importancia que otras manifestaciones de la gracia del Señor. Un escritor desconocido, al hablar de la grandeza de la gracia preventiva de Dios, dijo, imagina que tu casa está ardiendo. ¿Te alegrarías grandemente cuando los bomberos vinieran y en un esfuerzo heroico libraran tu casa de la destrucción total? ¿Pero no habría sido mejor que el incendio no se hubiera provocado? Que no se hubiera producido. De la misma manera, queridos, nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando experimentamos la gracia perdonadora de Dios, ¿verdad? Nos gozamos cuando viene el bombero y apaga el fuego. Digo, gracia perdonadora, cuando metemos la patita, cuando se incendia lo que hay a nuestro alrededor por nuestra culpa, entonces, de repente, en Él que hay perdón y que hay misericordia, que es nueva cada mañana, entonces de repente viene Dios y a pesar de nuestras torpezas nos perdona una y otra vez, claro, siempre que reconocemos nuestro pecado y entonces empezamos a adorar al Señor y decimos, oh Dios, gracias por tu perdón, oh tu perdón es ilimitado, yo soy infiel, pero tú eres fiel, tú no te puedes negar a ti mismo, pero queridos, ¿no deberíamos alegrarnos más, mucho más, de la gracia que nos previene para no tener que pecar? Más porque el pecado siempre tiene consecuencias, siempre. Y la gracia preventiva es una manifestación de Dios avisándonos, es un pilotito rojo que se enciende para que no tengamos que pasar por ciertos lugares. La gracia que nos avisa para mantenernos alejados del pecado es un gran acto de la misericordia de Dios. ¿A qué pecado nos estamos refiriendo? Esa gracia preventiva
que nos avisa para no tener que pecar. ¿A qué pecado nos estamos refiriendo? Yo no me estoy refiriendo ahora a un pecado de esos que conocemos todos y que sabemos que está muy claro y que se les apunta y dice, eso es pecado. Me estoy refiriendo a otra clase de pecado. A ese acto de intervenir en la voluntad de Dios, de interferir en sus planes. Queridos, cuando yo en medio de esa oposición que se levanta, cuando estoy andando en el espíritu correcto, cuando estoy andando en el Señor, hemos dicho esta mañana, se desatan fuerzas que se quieren oponer, porque el hombre y la mujer que anda en el espíritu es un hombre y una mujer que produce al 100%, es una luz encendida no debajo de una mesa, sino encima de la mesa. Es sal que sazona la tierra y eso no le gusta al diablo. El objetivo cuando ataca no eres tú, el objetivo son los que todavía no conocen a Dios, pero a los que tú le vas a dar testimonio. Si Él te ataca y te engaña y te mantiene entretenido en ti mismo y en pobrecito de mí, entonces ha logrado ventaja sobre ti. Pero hay otra ventaja que puede atentar contra ti, y yo lo llamo pecado, que es intervenir, es precipitarse en medio de esas circunstancias de persecución, de golpes por todos los sitios, que el Señor los pone para nuestro bien, pero los sufrimos. Es el pecado de anticiparse y salir humanamente, de una manera natural, del lugar donde Dios nos ha puesto. Esta fue la tentación de Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¡chap! Un cambio de chip. ¡Oh! Pero ante todo, hágase tu voluntad. Esta oración tendría que estar siempre en nuestra vida, porque a veces pedimos y creemos que estamos pidiendo bien y estamos pidiendo en contra de la voluntad del Señor. Le estamos diciendo, Señor, no me bendigas. Señor, otra vez, no me bendigas en el nombre de Jesús. Padre, no me bendigas en el nombre de Jesús. Menos mal que Él no hace caso. Menos mal que Él nos mira, nos ama y nos ve como pequeñines que a veces lloramos y no sabemos por qué lloramos. Y nos da lo que realmente nos conviene. Hay muchas oraciones sin contestar porque no son oraciones conforme a la voluntad del Señor. Porque se adelantan a Dios y lo que están es queriendo salir del lugar donde Dios nos ha llevado. Wow, cuando yo entiendo que este es el lugar donde Dios me ha traído. Cuando yo entiendo que estas son mis circunstancias. Cuando yo entiendo que esa es la cama donde Dios me ha postrado. Cuando yo entiendo que esta es la cojera que Dios me ha dado. Entonces ya no quiero cambiar nada. Me conformo, porque por la fe acepto que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Encomiendo mi causa a Dios. Queridos, recuerdo, estando en el seminario, cuando yo estaba en ese estado tan crítico, que vino una persona que había estado allí tiempo atrás y vino desde muy lejos porque se enteró, porque se hizo una carta que rondó no solamente en toda España, sino también en Estados Unidos y en toda Europa, que era una carta de oración, que Rosy creo que la tiene por ahí, que si igual mañana la podemos ver, pero esta persona, al escuchar la noticia, se conmovió en el corazón y vino muchos kilómetros al seminario. Me llamó por teléfono y dijo, oye, yo quiero ir a verte, ¿puedo ir a verte? Digo, ven a verme. Y entonces vino, y cuando vino, venía con la idea de que quería orar por mí. Él pensó que su oración me iba a sanar y entonces me dijo, se ha orado por ti por sanidad. ¿Tú crees realmente que Dios te puede dar un hígado nuevo sin tener que ser trasplantado? Digo, claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Pero tú me estás hablando de una fe mediocre. Hay una fe que va mucho más allá, una fe profunda, que es que a pesar de las circunstancias confías en Dios. Y cuando este chico, claro, yo pensaba, pero este se cree que yo no he movido cielos y tierra ya para...
pero Dios aquí me tiene. Entonces yo le tuve que hablar de esta fe. Y cuando yo le hablé de esa fe profunda que puede estar en medio de la tormenta, confiando en Dios, él se fue con el corazón encogido, pero a la misma vez ministrado. Estoy seguro que esto no fue en balde. Este encuentro fue un encuentro de Dios, no para mí, para él. Porque no se encontró alguien compungido por las circunstancias, sino que se encontró alguien que vivía intensamente. No alguien pidiendo socorro, no alguien que adoraba y alababa al Señor por sus circunstancias y que no se cambiaba ni por él ni por ninguno de los que había allí. Oh, queridos, me pongo porque este es el ejemplo que yo vivo de primera mano, pero sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? No podemos abortar el plan de Dios. Y Dios, para que no lo abortemos, nos da de su gracia preventiva. Claro, no vamos a meter todo en este paquete, habrá momentos que tengamos que orar, porque Dios pone en el corazón que se ore, y esa oración se cumplirá, pero serán oraciones hechas conforme a la voluntad del Señor. Qué importante no orar a la ligera, sino primeramente ponerte delante del Señor y saber qué es lo que Dios está diciendo que pidas. En una vigilia de oración en la iglesia de Alacuás, hace ya años, antes de nosotros marchar a Córdoba, había un clamor tremendo. Había un ministerio que había venido a Valencia, que se llamaba Valencia para Cristo, y esto rayaba lo herético, porque este ministerio lo que estaba diciendo que Dios era poderoso para poner hombres en los gobiernos, para que Valencia conociera toda Valencia al Señor. Y este hombre lo que estaba predicando era el reino de Dios en la tierra. Pero esto no es así. La tierra tiene que ser deshecha de la manera que ahora la entendemos. Tiene que llegar a la culminación de los tiempos, a esa destrucción total, para que pueda hacerse la voluntad del Señor. La palabra ya está escrita. Entonces, movidos por estas tendencias que habían en ese tiempo en Valencia y por este ministerio, en esa vigilia había un clamor tremendo. Los hermanos al unísono estaban diciendo: ¡Oh Dios! Bendice al gobierno. No está mal orar por las autoridades, pero la palabra dice que no está mal tampoco orar por los enemigos. Entonces, cuidado. Oh Señor, bendice al gobierno. Pon hijos tuyos en el gobierno. ¿Cómo? ¿Crees que un hijo de Dios puede estar en el gobierno? ¿En la política? Pon hijos de Dios allí que gobiernen y hagan de Valencia una ciudad para gloria de tu nombre. Y de repente algo me pinzó, porque había algo que no me cuadraba, y algo me pinzó en los riñones, y no podía hablar, porque yo quería decir algo de parte de Dios, y el diablo no quería que lo dijera. Pero entonces salió la palabra y dije: ¡ya! ¡No se ora más! Esta oración va en contra de Dios, porque esto no va a ocurrir. Esto es entretenernos. Esto es hacerle caso al diablo. La palabra ya está escrita. No van a haber ahí hombres. No van a haber cristianos en el gobierno. No van a ir las cosas a mejor. Van a ir a peor. Y gloria a tu nombre, Señor, porque cuando esto ocurra es que tú vienes. Cuidado, queridos, cuidado. Que Dios nos dé gracia y discernimiento para no interceder, para no abortar el plan de Dios. Desear salir de esos lugares es normal, porque dentro de nosotros está esa dicotomía, una naturaleza de la tierra, otra del cielo. Por lo tanto, una da su voz y la otra da la suya, y las dos chocan y son contrarias. Pero la exhortación de la palabra es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cambiar de tercio. Estáis acostumbrados a vivir de esta manera, pero hay ahora una novedad de vida que os lleva en otra dirección. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
porque la carne se precipita y cree que está haciendo algo bueno al salir de ahí, que se está beneficiando, y lo que está haciendo es todo lo contrario. Está yendo en contra de sí mismo. Cuando yo, en medio de las circunstancias, miro de una manera natural, intervengo, lo que estoy haciendo es robándome a mí mismo la bendición. Hay un ejemplo que en alguna ocasión he puesto, que leí en un devocional, y era de un muchacho que por fin le trajeron una mariposa, bueno, no mariposa, era un capullo de mariposa, pero era un tipo de mariposa preciosa. Él era coleccionista. ¿Dónde está el de los bichos? Yo no sé qué nombre será, pero es una mariposa muy, muy, muy grande, con unas alas, no, con las alas muy grandes, y es muy bonita. El nombre lo decía, pero no me acuerdo. Y este muchacho, por fin, alguien que vino de fuera, porque esta no estaba allí, le trae un capullo de esa mariposa. Y ese capullo no es un capullo así, sino que es así, que termina en puntita, en lugar de ser normal. Entonces, él, ¡wow! Cada noche, cada día, se pasaba como 20 veces por allí y miraba el capullito y estaba, ¡ay! Ya queda menos, ya queda menos, ya queda menos. Pasaba otra vez, ya queda menos, ya queda menos. Y una noche se acerca allí y de repente se da cuenta que por una de las puntitas, porque terminaba en puntita, hay algo que está haciendo. Se ve un bultito y parecía como que aparecía algo, ¿no? Y entonces él dice, ¡ya está aquí! ¡Ya la voy a ver! Ahora se van a cumplir mis sueños. Y entonces se queda ahí un rato esperando, pero ahí seguía en la misma manera y pum, pum, y parece que no avanzaba de ahí. Entonces se va a la cama, duerme toda la noche, cuando se da cuenta han pasado 6 horas, ahí va, 6 horas sin mirar, a ver si ha salido, sale corriendo por la mañana y ve que todavía estaba el capullito allí y todavía Y entonces, me tengo que ir a la universidad, vuelve de la universidad y allí estaba todavía y parece que había avanzado muy poquito, pero había algo que le impedía salir. Entonces él tiene una buena idea, se le enciende la bombilla y dice, ya sé lo que voy a hacer. Unas tijeritas bien afiladitas y tic, y le pega el cortecito en la puntita y de repente ¡fua! Ahí aparece la mariposa. ¡Oh! ¡Qué bueno! Si esta mariposa tuviera conciencia, me lo iba a agradecer por la eternidad. Pero, queridos, allí, cuando las mariposas salen, ¿verdad? Salen así como mojadas y todo pegadito y tal, y allí la ve, y otra vez esperando. Ya verás cuando extienda las alas. Pero las alas no se extendían. Y la mariposa como un gusano, como si no fuera mariposa, arrastrándose. Bueno, esto es que tiene que pasar tiempo. Pasa el tiempo y la mariposa seguía igual. Era un aborto de mariposa. Este tipo de mariposa, el capullo tiene la forma idónea. Ese trabajoso y costoso trabajo que tiene que hacer para poder salir de ahí, ese diseño del capullito está totalmente perfecto. Es el diseño y es el trabajo costoso que tiene que hacer para que esas alas tan grandes y tan bonitas que tiene se fortalezcan en ese proceso y cuando sale tiene ejercitados los músculos y pueden aguantar el peso. Abortó el plan. Qué buena idea, ¿verdad? Ayudarle. Cuidado, queridos. Pero ya no solamente me refiero a intervenir en el plan de Dios en otros, porque Dios te libre, porque lo que puedes encontrarte es un bofetón de Dios, pero tampoco a los tuyos. Estás en el lugar que Dios quiere que estés. Tienes lo que Dios quiere que tengas, ni más ni menos. No hay ni un pelo de tu cabeza que no esté contado y que no ocupe el lugar que le corresponde. Todas las circunstancias están escritas antes de que tú nacieras. Él te conoce, conoce tu sentar y tu levantar. El diseño es de Él. No está pasando nada extraño. Lo único extraño es que tú no estás mirando con los ojos del Espíritu.
Tú no estás viviendo, como dice el lema, como viendo al invisible. Viendo al invisible es viendo a Dios en todo momento, en todo lugar, en cada circunstancia de la vida. No lo entiendo, me puede doler, pero ahí está la gracia consoladora de Dios para fortalecerme, los ángeles del Señor, que cuando yo me encomiendo a Dios y digo, hágase tu voluntad y no la mía, de repente me fortalecen y me ayudan a seguir adelante. Soy hombre y no entiendo, pero algo sí sé, y me lo dice la palabra. Voy a estar una eternidad con un cuerpo perfecto, adorando al Señor. Y ese entendimiento, poner la mirada en esto, me hace que me olvide de esto, porque si no me olvido de esto, me rebelo contra ello e intervengo en el plan de Dios. Y entonces, o me frustro porque Dios no va a hacer lo que yo le diga, o me va a poner la zancadilla para que no lo haga, o me llevo un bofetón de parte de Dios. Y entonces mi fe se tambalea. Cada ingrediente está en su sitio. Si hoy estás aquí es por todo lo que ha ocurrido en tu vida. No sé cuáles son tus crisis. Si podemos, mañana hablaremos de crisis. No sé cuáles son, pero están diseñadas por Dios. Ahí va. Esto cuesta entenderlo, ¿verdad? Cuesta entender que Dios le diga al diablo, ahí lo tienes, tócalo. Cuesta entender esto. Es fácil leerlo y nos deleitamos y sabemos de memoria el libro de Job, pero párate un momento y piensa en lo que estamos diciendo. Cuesta entender que Dios tenga su dedo ahí apretándome. Y cuando digo su dedo, que le permita al diablo, porque la enfermedad no viene de parte de Dios. Decimos, viene de parte del diablo, bien, pero el diablo está creado por Dios mismo. Y se mueve al son que toca Dios, ni más ni menos. Dios levantó a Moisés como libertador, pero levantó a Faraón para endurecer su corazón y mostrar su poder. Cuidado. Judas estaba en medio de los apóstoles. Era el que tenía que entregar a Jesús. Jesús sabía que el que mojaba el pan en el plato era el que lo iba a entregar, pero no se revela, no le llama la atención. Sabía que robaba y no le dice nada, porque estaba en el lugar que correspondía. Tenía que ser así. Si él se hubiera revelado, lo hubiera denunciado, hubiera sacado a este hombre del escenario, abortada la obra de Dios. ¿Quién lo hubiera entregado? Si no hubiera endurecido el corazón de Faraón, que no hubiera retenido al pueblo de Dios, y hubiera sido un faraón osito de peluche o blandengue, hubiera dejado ir al pueblo. Y entonces, ¿para quién hubiera sido la gloria? ¿Para Moisés? ¿Para Aarón? ¿Para el pueblo? ¿Cómo que Dios? Espérate un momento, nosotros salimos con facilidad allí. No. ¿Es entendible esto, queridos? ¿Es entendible? Nos estamos enterando, no sé, yo me enrollo y no sé hasta qué punto podemos estar captando. Creo que sí, ¿no? El Espíritu me muestra que sí, que es entendible y que estoy poniendo el dedo en el lugar correcto. Primera de Samuel. A través de la vida de David vamos a ver algunos efectos de esa gracia preventiva de Dios. Y vamos a tomar, claro, estamos en el libro de Samuel, la vida de David. Primera de Samuel 24, del 1 al 7. Yo voy a leer, pero igual me salto y me voy por... Así que no te espantes. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: Saúl, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel,
fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva de antemano, antes de que Saúl entrara. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová dijo, que dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y entonces David, por un momento, porque no hizo un selac, porque no escuchó el silbo apacible del Espíritu, porque claro, es que era hombre y en ese momento mira de una manera natural y tiene un altavoz que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y pensar. Y además, lo que le estaba diciendo, he aquí el día del Señor, no era algo que estaba muy fuera de lugar, pero estaba fuera de lugar si él lo hubiera interpretado desde el espíritu correcto. Y le dice: he aquí el día de Jehová, aquí lo tienes, en tu mano, lo ha entregado Dios. Harás con él como te pareciere. Y se levantó David, movido por esto, calladamente entonces cortó el manto de Saúl. Después de esto, ¿qué ocurrió? Se turbó su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Gracia preventiva. La gracia preventiva libró a David de precipitarse, de anticiparse a Dios. ¿Te imaginas? Oye, estaba bien. Dios era el que le había dicho a Samuel que lo ungiera como rey de Israel. Encima, era perseguido por Saúl sin motivos. Y ahora aquí, con Saúl a su lado, a sus pies, tiene la oportunidad de solucionar el problema y de ayudar a Dios en su investidura. Y podía haber pensado: por algo estaré aquí. Y encima aquel se lo recuerda: he aquí el día de Jehová, te lo ha entregado, anda, esta es la voluntad del Señor. Y entonces, movido por eso, pero claro, David era un hombre con formación, con el corazón, con un corazón conforme a Dios. Y yo quiero entender que era un hombre que meditaba en las cosas y que era íntegro de corazón, ¿no? Bueno, íntegro, no creo que fuera íntegro de corazón. Cuando dice que un corazón conforme a Dios, me imagino que era un hombre que cuando metía la pata se rasgaba las vestiduras. Y decía: oh Señor, perdóname otra vez, qué burro soy, ¿verdad? Pero se le ocurre ir pero no se adelanta demasiado porque sabe que él es hombre y que se puede mover en un terreno peligroso. ¡Chac! Y le corta un trocito del manto y entonces ¡ping! La lucecita roja, ¡ping! Alumbrando. ¿Qué has hecho? ¡Ping! ¡Peligro, peligro, peligro! Su corazón se turba y se da cuenta que está yendo por donde no tiene que ir. Hay oraciones que turban mi corazón, mías propias. Hay cosas, entre comillas, buenas, que turban mi corazón. Hay veces que hasta un acto benéfico turba mi corazón. ¿Sabéis por qué? Porque Dios me está diciendo que vas a pecar, porque no estoy dando, estoy dando. Busco a lo mejor el aplauso de los hombres o justificarme delante de Dios. No me puedo confundir. Algo que parece de Dios puede ser que no sea de Dios. Y como nosotros somos torpes, que hasta a veces un burro tiene que hablar para hacernos reaccionar, Dios en su misericordia nos provee de gracia preventiva. ¡Ping! Se enciende el piloteto y nos avisa: terreno peligroso. ¡Ah! Que Dios nos dé sensibilidad, queridos, para no ignorar la gracia preventiva de Dios.
No quiero altavoces a mi alrededor. Cuando yo tenga algo que es de suma importancia, por favor, callaros. Mujer, cállate, porque de manera necia hablas, dijo Job a su mujer. ¿Qué me estás haciendo? ¿Provocándome? ¿Qué quieres? ¿Que atente contra la voluntad de Dios? Cállate, por favor. Como mujer necia hablas. Hermanos, cuando estamos en circunstancias claves, en esos momentos críticos, cuidado, que todo el mundo calle, solamente quiero escuchar al Señor, porque solamente Dios me va a dar una palabra efectiva. Pero se pueden equivocar los míos propios, porque el amor propio interfiere en el amor de Dios. Cuidado, padres, madres, de superproteger, de no dejar, que a veces, claro, no los vamos a exponer a los peligros, ahí estamos para cuidarlos, pero cuidado. Todo tiene su significado de parte de Dios, como viendo al invisible. Queridos, ¿habría sido lícito actuar? Sí, ¿no? Hubiera sido lícito actuar, pero no le convenía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenía motivos más que suficientes para actuar, pero con pies de sabio toca y se da cuenta que no tiene que seguir adelante y entonces retrocede y dice, ¡ay! Cuidado, y me imagino a los altavoces de su alrededor, ¿pero qué hace David? Sigue, y si no lo hago yo, párate un momento. Si hubiese actuado en ese momento, seguramente habría subido al trono. Podemos pensar que sí, pero ¿de qué manera? ¿Qué habría pasado cuando hubieran venido las dificultades que conlleva el reino? ¿Te imaginas lo que se hubiera preguntado en ese momento cuando uno le da ganas de salir corriendo y dejarlo todo? ¿Te ha pasado eso? A mí sí, casi todos los días. Pero cuando entiendo que yo agaché las manos y me encomendé al Señor, entonces sé que estoy donde Dios quiere que esté. Si David hubiera hecho esto, posiblemente hubiera subido al trono, pero en los momentos de dificultad, cuando la crisis aprieta, cuando todos dicen, este hombre es injusto, cuando no tiene sentido nada, Moisés con el pueblo todos quejándose de él, si no hubiera sido el llamado del Señor, se hubiera alargado y le hubiera dado una patada a todos. Si él se pringó por causa del pueblo, si es que resulta que en un principio él estaba en palacio viviendo con Faraón, pero era Dios. Entonces, en medio de la dificultad, cuando a todos nos da ganas de abandonar, estoy seguro que la pregunta hubiera sido, ¿me ha dicho Dios que esté aquí? ¿O era una ilusión mía? Porque cuando uno levanta las manos e interviene, siempre queda la duda si el que te ha puesto ahí ha sido tú o ha sido el Señor. Pero cuando tú, Señor, a ti me encomiendo y pasan las cosas, entonces no hay duda. Es Dios, no es el diablo, es Dios. Y entonces, en medio de la crisis que conlleva el ministerio y todo lo que tú me quieras decir o yo pueda decir, yo, a pesar del dolor, a pesar de tener ganas de abandonar, no abandono porque el que me ha puesto ahí es Dios. David levantó sus manos, bueno, en este caso las acachó, y dejó su promoción y su causa en las manos del Señor. Todo lo que estaba ocurriendo, la persecución,
Era normal, si es que estaba en la voluntad del Señor, y contra la voluntad del Señor se levanta todo lo que es de la tierra. El diablo mismo ruge. Pero es que todo esto estaba preparado para que David, cuando reinara, reinara de la manera que Dios quería que reinara. Todas estas circunstancias lo que estaban haciendo es favoreciendo el reinado de David. A través de su linaje iba a venir el Mesías. Él no podía ser un rey que abandonara. Él tenía que ser un rey conforme al corazón de Dios, que en medio de la dificultad seguía adelante, porque se trataba del Salvador de la humanidad. Si se hubiera revelado, si hubiera actuado en ese momento, si hubiera subido al trono, pero no de la manera correcta. Habría habido huecos, habría habido fisuras, habría habido cosas todavía sin hacer. Sus músculos no hubieran estado bien ejercitados, músculos espirituales, y no hubiera podido asumir el papel que Dios le había encomendado. Pero como está Dios por medio, no lo permite. Menos mal, porque si no fuera esto cosa de Dios, si no hubiera gracia preventiva, y no solamente gracia preventiva, sino gracia restauradora, porque a veces no la saltamos, no llegaríamos a nuestro destino. Pero gloria al nombre del Señor, que el que está de nuestra parte es Él. Al igual que David, querido, nosotros también se nos presentan ocasiones donde podemos ser tentados a esto, a salir, a promocionarnos. Tengo miedo a las palabras proféticas, porque he conocido hombres sobre los que se ha profetizado, ya no sé si era palabra profética, casi que creo que no, porque una palabra profética no puede hacer daño, pero por decirles, tú vas a ser un guerrero de la oración, se han llegado a tragar la bula y han atesorado en su corazón que eso eran ellos. Y cuando no se les ha puesto en el grupo de intercesión, liderando el grupo de intercesión, se han ido de la iglesia. Cuidado, queridos. Abraham se anticipó y nació Ismael. Moisés se anticipó y pasó 40 años en el desierto. ¿Sabéis? Porque Dios, Él, aunque todavía no había ocurrido lo de la zarza, 40 años después, el llamado de Dios estaba innato en su corazón. Había un propósito desde que nació, antes de nacer, para Él. Y Él vislumbró algo de esto. Y entonces, cuando vio aquella pelea entre un egipcio y un hebreo, Él intervino y mató al egipcio. Y luego, cuando hubo otra pelea entre dos hebreos, intervino, le dijeron sus propios paisanos, ¿qué? ¿Nos vas a matar igual que al egipcio? Y tuvo que huir, porque un pueblo en contra y Faraón en contra porque había matado a uno de los suyos. Esto, el precipitarse, el actuar emocionalmente sin consultar a Dios, lo llevó 40 años al desierto. Y ahora digo yo, ¿y por qué 40 años al desierto? ¿No tiene el Señor el control de todas las cosas? Bien, pero esto no libró de anticiparse. Porque en el plan de Dios estaba ese error de anticiparse para que pudiera pasar lo que tenía que pasar. Pero queridos, esto es meternos ya en la eternidad de Dios y somos hombres. Yo lo que sé es que Dios me avisa, me da gracia preventiva. Hay algo en mi corazón que se turba, hay algo que me avisa, que me dice, esto no es, cuidado, terreno peligroso, y yo tengo que obedecer. Y bien, y cuando no obedezco y me paso, pues bien, a lo mejor tendré que ver al invisible y diré, por algo será, vale, voy a pagar las consecuencias de anticiparme, pero tenía que aprender esta lección y no la podía aprender de otra manera. Entonces, bueno, bien, lo acepto, pero no, esto no me tiene que llevar a olvidarme de esa gracia preventiva y a pasármela por alto, porque eso es utilizar algo que luego más adelante quizás tengas que utilizar para manipular a Dios.
Que Dios nos dé sabiduría para entender que nuestra promoción es cosa de Dios y no nuestra. Solo Él puede abrir y cerrar puertas y solo Él puede poner y quitar. Mira lo que dice la palabra del Señor, Salmo 46:10. Este versículo es nuestro lema, el de Rosy y el mío, porque Dios nos habló descaradamente en medio de un proceso muy difícil. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 37:5. Cuando parece que los malhechores están triunfando y ahí en medio de esto el salmista turbado porque ¿cómo puede ser esto? Y le dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él que Él hará. La gracia preventiva de Dios también lo llevó a David a no vengarse por sí mismo, lo libró de vengarse por sí mismo. Más tarde, cuando Saúl estaba persiguiendo a David por el desierto, después, un tiempo después, y acampó en la llanura para descansar, y David y Abisai, dice la palabra, que se acercaron a él de noche, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Entonces dijo Abisai, amigo íntimo de David, a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Otra vez. Ahora sí. Esta vez no falla. Y por si acaso sabiendo cómo podía reaccionar este hombre que andaba siempre dudando, cuidado, no sea que no sea la voluntad del Señor, dice, déjame que yo lo hiera con tu lanza, con la lanza, y lo enclavaré en tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. En el primero me lo cargaré. Y entonces David, que había aprendido la lección, que había sido obediente a la gracia preventiva de Dios, que escuchó la turbación de su corazón, dice, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eso está en 1 Samuel 26:8. ¿Te imaginas cuánto daño sin razón le provocó Saúl a David? ¿Te imaginas cuántas veces ahí en su intimidad clamaría al Señor y diría, Dios, líbrame de su mano? Y ahora aquí, Saúl durmiendo ahí de nuevo, durmiendo a los pies de David y uno de sus mejores amigos diciéndole, esta sí es la ocasión, querido, que te ha dado el Señor para que puedas vengarte de tu enemigo. Déjame ahí. Era la oportunidad de su vida. ¿Quién no hubiera interpretado esto? Pues ni siquiera él tenía que hacerlo. Tenía motivos más que suficientes para vengarse, pero rehusó hacerlo. La gracia preventiva de Dios llenó su corazón de temor. No de miedo, de temor de Jehová. Porque él sabía que las cosas no eran lo que aparentaban. Él sabía que Dios no es hombre, ni piensa como hombre. Él sabía que Dios era el Dios todopoderoso, que todo lo que respira, que todo lo que se mueve, está en el hueco de su mano y mueve los hilos a su antojo. Él coge el barro, elige el barro, lo hace, lo deforma, lo vuelve a hacer y nadie puede decir por qué. Y nadie entiende por qué. Y David lo sabía muy bien. La gracia preventiva lo llenó de temor y también de misericordia y lo libró de cometer el gran error de tomarse la justicia por su propia cuenta, dejando de esta manera el asunto en manos de Dios. Y digo temor y digo de misericordia porque en el fondo David sabía una cosa, que él no era mejor que Saúl. A veces, por ser creyentes, nos olvidamos de la roca que fuimos arrancados. Y cuando ya llevamos años en el Señor, miramos y decimos, ¿has visto? Querido, ese has visto es, me has visto a mí, porque tú no eres mejor. Por la misericordia del Señor, eres lo que eres. Y esto, y estás donde estás, esto tiene que traer no orgullo a tu corazón, sino humildad. Humildad.
Porque esa persona que tienes ahí eres tú también. Porque el Salvador tuvo que venir, morir en la cruz por ti. Porque no había nada en ti que valiera la pena. No había nada. Lo único que había era pecado. Era maldición. Era todo contra Dios. Entonces, vemos aquí a un hombre sabio que hace caso. ¿Cuántas veces no hemos sido acusados injustamente por alguien y esperamos la ocasión para que falle? No vamos a hacer como David, no lo vamos a matar, pero inconscientemente, hermanos, como creyentes, también esto está mal. Bien, no pasa nada, decimos no pasa nada, pero hay rencor en nuestro corazón porque nos han dado un desplante o porque no son como nosotros quisiéramos que sean. Porque no interpretamos bien lo que significa, no discernimos el cuerpo de Cristo y pensamos que este no debería estar ahí, pero yo, bien, hola hermano, ¿cómo estás? Y tal, pero estoy esperando el fallo para clavarle la lanza. Que Dios nos haga sensibles a su gracia preventiva para no hacer esto, porque cuando clavamos la lanza nos la estamos clavando a nosotros mismos. ¿Tú te imaginas a tu mano, porque tu pie tropieza, coger un martillo y decirle, torpe, has fallado? ¿A qué no? Porque todos los miembros coordinados hay una mente que los gobierna. Queridos, el cuerpo de Cristo, cuando está gobernado por Cristo, cuando Cristo está en el centro, estas cosas no ocurren. No hay martillos que golpean los pies. Hay manos que cogen el botiquín y se va y curan. No hay ojos que miran y dicen, están sucios, qué asco. No. Hay ojos que ponen la mirada en el cuenco con agua y en la toalla y las manos colaboran con los ojos y juntos hacen paz y presentan el lebrillo y limpian los pies. Cada vez que lo haces por uno de estos pequeñinos, por mí lo estás haciendo. Mira lo que dijo David en uno de sus salmos. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. A veces decimos, esto es injusto. Ellos triunfan y yo fracaso. Ellos están sanos y yo enfermo. Ellos roban, tienen cuentas en el extranjero y yo vivo miserablemente. Esta mente no es la mente del reino, esta no es la mente de Cristo. La mente de Cristo sabe que es rico. Tengo abundancia, en Él estoy completo. Porque la verdadera riqueza es Él. No es nada de lo que haya en la tierra. Como viendo al invisible. En todo. En todo. En lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Porque resulta que el que ha diseñado todo esto es Dios. Y como yo soy hombre, mutis cremallera. Y si hace falta me ato las manos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y esto ascuas amontonará de su cabeza. No es que se va a quemar y se va a morir. Es que ascuas amontonarás con su cabeza. Es que en esa actitud, si lo que merece él es que tú cojas un cuchillo y te lo cargues, si merece tu desprecio, si merece que no lo respetes, cuando tú lo abrazas, cuando tú lo amas, tú estás diciendo que hay algo en ti que es diferente. Tú vas a mover su conciencia. A veces entre cristianos, hermanos, no entendemos este mensaje de parte de Dios, no entendemos lo que es poner la segunda mejilla, no entendemos qué es dar en lugar de la capa el vestido entero. Y significa esto: ascuas amontonará sobre su cabeza, algo en su cabeza dará vueltas y dirá: ¿esto qué es? Esto se descuadra, esto no tiene sentido, aquí hay algo raro. ¡Ah! ¿Te imaginas que alguien te pega una bofetada? Y tú lo miras tiernamente y dices: oh, querido, ¿cómo te amo? Porque estás viendo que en el fondo es un cobarde, no es un valiente, es alguien que se está desahogando, es alguien que está transmitiendo un mensaje. Ese que se opone es alguien que está transmitiendo un mensaje. Y la mayoría de las veces el mensaje es: necesito que me amen, pero su manera de expresar, de decir socorro, que alguien me ame, es siendo brusco, oponiéndose a todo, renegando de todo. Pero si tú, que eres del Señor, miras con ojos de misericordia y sabes que esto no es algo extraño, que Dios te está bendiciendo aún a pesar de todo esto, porque está haciendo que tú te fortalezcas y madures como cristiano. Y tú te miras a ti mismo en la presencia del Señor, claro, no esa mirada de mirarme a mí mismo y todo para mí egocéntrica, no, me miro a la luz del Señor y me doy cuenta quién soy. Y cuánta misericordia ha tenido Él de mí, entonces puedo mirar a esa persona y abrazarla. Y cuando la abrazo, quizás lo que haga sea que reaccione y se derrita en mis manos y diga: oh, y entonces pueda llevarlo al Salvador. ¿Te lo crees? He estado 13 años entrando en la cárcel. He visto hombres duros, blandos. No eres valiente, eres cobarde, tienes miedo. Das primero porque tienes miedo que te den. Porque posiblemente de pequeño te han dado muchas veces y has aprendido un truco: da tú primero. Y de esa manera los demás van a decir: qué valiente, pero tú sabes que eres un cobarde y por eso actúas antes. Ama, abraza. Porque tú tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, porque tienes alguien que orquesta cada sonido de tu vida. ¿Me puedo extender 10 minutos más? Vale. ¿Me dais permiso? Sí. Yo soy un plasta. En mi iglesia tiemblan de verdad, no como anoche. Ellos no tiemblan al ver al pirata, tiemblan al verme a mí. Lo que pasa es que no me lo dicen en la cara, me entero por mi hija. Me entero por mi hija, que no me lo dicen en la cara, me entero por mi hija, que soy un plasta. Pero ¿sabéis quién dice eso? Los que no son espirituales. Yo les digo, yo a veces les digo, claro, ellos no saben que yo lo sé, pero digo: hermanos, somos incapaces, toda la semana viendo tele, toda la semana aquí, haciendo de todo, y 1 hora y cuarto, a veces 1 hora y media, no sois capaces de aguantar escuchando la palabra del Señor. Mal, sos dobles de corazón, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de decirle: queridos, que estamos delante del Señor, que esta es la palabra del Señor, no le vamos a dar más importancia a la tele que a la palabra del Señor. Simplemente deciros, querido, otra ocasión donde la gracia preventiva libra también a David de cometer un homicidio en masa.
cuando camina con sus hombres, huyendo de Saúl, se entera de que hay un hombre que se llama Nabán, ¿no? Es un hombre acaudalado y él va con mucha necesidad por medio del desierto y entonces él, pensando que este hombre habría escuchado alguna vez, a lo mejor, David mató a sus 10.000 y que a lo mejor había entendido que ese que mataba 10.000 ahora estaba siendo perseguido, o si no lo había oído, a lo mejor movido por la misericordia de Dios, a un pobre hambriento con un puñado de hombres hambrientos le hubiera dado algo. Y David manda a sus hombres para que se presenten delante de Nabán y le digan: oye, mira, nos manda David, por favor, danos un poquito, unos bollitos para no morir en el desierto. Y aquel, un hombre sin misericordia, rudo, torpe, burro, dice: ¿yo? ¿Quién es ese David? Es el ungido de Jehová. ¿Quién es ese David para que yo le dé? Anda, iros de aquí y decirle que te alimente tu abuela, o cómete la tierra del desierto. Y los hombres van y se lo dicen a David, y David se enciende en ira. Salmo 37. Se enciende en ira y entonces dice: ¡oh! ¡Coged las armas! Voy a borrar su apellido de la tierra. Y cuando dice su apellido, dice criados y todo. ¡Vamos! Pero, ahí había un hombre sensible, con conocimiento, cuerdo, que dice: ¡ahí va! ¿Qué ha hecho este Nabán? Esto va a provocar una reacción. Este tío no se entera de la película, no ve el telediario, no sabe que David es el ungido de Jehová y que está siendo perseguido por una causa injusta y encima no es consciente de que él tiene mucho y él se está muriendo de hambre. Sale corriendo y se va a la mujer de Nabán, que era una mujer sabia, y le dice: señora, mira lo que ha hecho tu marido otra vez, el torpe de tu marido. Y entonces la mujer de Nabán dice: corre, llama a los siervos, llenad los camellos o los burros de panes y de todas las frutas que veáis, llenarlas y por favor salir corriendo, traerlo rápido, antes de que este hombre no se encienda más su ira sobre nosotros. Y entonces ella misma se pone como emisaria y va delante de David. Y le sale al encuentro cuando iba a degollarlos a todos. Y le dice: para, David. Y David, que era sensible y sabía que las cosas no ocurrían, no pasa por encima de ella, sino que para y dice: ¿qué quieres, mujer? Y aquella mujer le dice: oh, David, yo, siervo del Dios Altísimo. Si lo sabía ella, lo sabía también su marido. Pero era torpe. Siervo del Dios Altísimo, neciamente ha actuado mi marido. Yo soy la esposa de Nabán, neciamente ha actuado. Perdónalo, es que él hace estas cosas a veces. Pero mira, querido, aquí tienes. Esto te lo traigo yo, pero también es de él, para que no se encienda tu ira contra él, porque quizás vayas a cometer algo que sea injusto. Y Dios luego te pueda pedir explicaciones. Es eso lo que dice el pasaje, a mi manera. Y entonces David, que era sensible, dice: ahí va, otra vez la gracia preventiva de Dios. Los instrumentos, el criado y la mujer de Nabán, diciéndole: pim, 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 peligro, que vas a hacer algo que no te corresponde y que no va a ser bueno para ti. Otra vez, la gracia preventiva avisando. Si no hubiera avisado, si él no hubiera, bueno, siempre avisa, si él no hubiera estado sensible, si él no hubiera puesto la mirada, hermanos, si no ponemos la mirada en Cristo, si no estamos en el lugar secreto, escuchando los secretos de Dios, estas cosas pasan desapercibidas y nos precipitamos, ¿sabéis dónde? Al precipicio. Pero David sabía que Dios intervenía de esta manera y escucha. Si él no hubiera sido sensible, si no hubiera mirado desde la perspectiva de Dios, hubiera hecho algo que se hubiera lamentado para siempre.
hubiera sido ni más ni menos que igual que Saúl, ese que él tanto aborrecía en el fondo, porque aunque le perdona la vida, era su enemigo, iba a por él, no lo dejaba vivir tranquilo, él tenía hambre y estaba en el desierto por causa de Saúl. Pero ¿sabéis lo que hizo Saúl? Ni más ni menos que lo que iba a hacer ahora él. La diferencia, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y David sí tenía el Espíritu de Jehová. Por la misericordia del Señor había gracia preventiva, pero si no hubiera sido por la misericordia del Señor y por esa gracia preventiva, hubiera hecho lo mismo que Saúl. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Cuando David con mentiras se presentó delante de los sacerdotes de Nob y le preguntó el sacerdote mayor y le dijo, ¿qué haces tú aquí solo? ¿Tú no eres de los escuadrones de Saúl? ¿Qué haces aquí solo? Ya estaba siendo perseguido por Saúl. Y dijo, no, es que yo me he escapado un momento y vengo de parte de mi Señor para que tú me des provisión. Y entonces engañan a los sacerdotes y le dan de comer y lo sustentan y lo mantienen allí durante un tiempo. Pero allí había un hombre que era un aliado de Saúl, un infiltrado que estaba viendo todo el panorama. Y cuando ocurrió esto, se fue a Saúl y le dijo, oye, que sepas que los sacerdotes de Nob han provisto para David, lo han escondido y por eso no lo has encontrado. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Fue y le cortó el cuello a todos. Pero ¿te imaginas a David sin gracia preventiva? ¿Te imaginas a David cargándose no solamente a Nabán, cargándose a su mujer, cargándose a sus criados y a sus hijos? Queridos, que el Señor nos haga sensibles, que nos haga sensibles. Que nos haga sensibles, que traiga turbación a nuestro corazón para prevenirnos, que ponga temor y misericordia en nuestro corazón para que no nos venguemos por nosotros mismos, que mande personas sabias, pidámosle que mande personas sabias, porque a veces necesitamos también el consejo de esas personas que nos avisen y nos digan que no vas. Mirad, queridos, el ministerio es un peligro, porque cuando eres pastor ya te crees que tú eres el que está al frente y tal. Mirad, nosotros somos una iglesia ahora mismo, sí, bautistas, pero el paraguas de la UEB no manda sobre las iglesias, simplemente presenta otro tipo de cobertura, pero nosotros ahora mismo somos una iglesia en este sentido independientes y no tengo que darle cuentas a nadie, solamente al Señor. Pero entiendo esto, que necesito personas sabias a mi alrededor, que me aconsejen, porque yo soy hombre y muchas veces, movido por cosas que no corresponden, hago las cosas que no debo hacer y me puedo equivocar y puedo meter la pata. Entonces, en momentos críticos donde tengo que tomar una decisión y puedo tomar la incorrecta, cojo el teléfono y llamo a esa persona, o si la tengo cerca voy a ella y le digo, mira lo que ha pasado. Un amigo, alguien que sé, un hombre sabio que sé que me va a aconsejar. Gracia preventiva de parte de Dios. Pidámosle al Señor, queridos, que nos dé, que abra nuestros ojos espirituales para interpretar el mensaje que hemos estado compartiendo durante estos 2 días. El lema lo dice todo. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Esto no es un complot. El lema lo dice todo y todos nos movemos al son de la música de Dios, alabanza, predicaciones, presidencias y todo, hasta la obra de teatro. Estoy seguro que esta noche va por ahí porque ya me han anticipado algo, me han dicho, ¿vas a estar allí? Sí, porque me quieren decir que estamos en la voluntad del Señor, ¿eh? Dios toca y nosotros nos movemos, queridos. Que Dios nos dé sabiduría para interpretar todo lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y digo a nuestro corazón porque en la medida que yo hablo, Dios me habla también a mí. Me ha cambiado el mensaje. He tenido que estar ahí en la habitación, rectificando porque Dios es el que manda. Pero este es el mensaje de Dios.
estoy seguro que porque es el mensaje de Dios va a traer secuelas a nuestro corazón, pero para bien, lo va a marcar. No vamos a olvidarnos, ¿verdad? Es que no nos podemos olvidar ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana pasada, ni de nada. Es que todo está en las manos del Señor y Dios habla constantemente a través de las circunstancias. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos haga sensibles, que verdaderamente podamos caminar como un don invisible. ¿Verdad? El Señor os bendiga, queridos. Con la lanza, y lo enclavaré en tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. En el primero me lo cargaré. Y entonces David, que había aprendido la lección, que había sido obediente a la gracia preventiva de Dios, que escuchó la turbación de su corazón, dice: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eso está en 1 Samuel 26:8. ¿Te imaginas cuánto daño sin razón le provocó Saúl a David? ¿Te imaginas cuántas veces ahí en su intimidad clamaría al Señor y diría: Dios, líbrame de su mano? Y ahora aquí, Saúl durmiendo ahí de nuevo, durmiendo a los pies de David, y uno de sus mejores amigos diciéndole: esta sí es la ocasión, querido, que te ha dado el Señor para que puedas vengarte de tu enemigo. Déjame a mí. Era la oportunidad de su vida. ¿Quién no hubiera interpretado esto? Pues ni siquiera él tenía que hacerlo. Tenía motivos más que suficientes para vengarse, pero rehusó hacerlo. La gracia preventiva de Dios llenó su corazón de temor. No de miedo, de temor de Jehová. Porque él sabía que las cosas no eran lo que aparentaban. Él sabía que Dios no es hombre, ni piensa como hombre. Él sabía que Dios era el Dios todopoderoso, que todo lo que respira, que todo lo que se mueve, está en el hueco de su mano y mueve los hilos a su antojo. Él coge el barro, elige el barro, lo hace, lo deforma, lo vuelve a hacer y nadie puede decir por qué. Y nadie entiende por qué. Y David lo sabía muy bien. La gracia preventiva lo llenó de temor y también de misericordia y lo libró de cometer el gran error de tomarse la justicia por su propia cuenta, dejando de esta manera el asunto en manos de Dios. Y digo temor y digo de misericordia porque en el fondo David sabía una cosa, que él no era mejor que Saúl. A veces, por ser creyentes, nos olvidamos de la roca que fuimos arrancados. Y cuando ya llevamos años en el Señor, miramos y decimos: ¿has visto? Querido, ese has visto es: me has visto a mí, porque tú no eres mejor. Por la misericordia del Señor eres lo que eres. Y estás donde estás, esto tiene que traer no orgullo a tu corazón, sino humildad. Humildad. Porque esa persona que tienes ahí eres tú también. Porque el Salvador tuvo que venir, morir en la cruz por ti. Porque no había nada en ti que valiera la pena. No había nada. Lo único que había era pecado. Era maldición. Era todo contra Dios. Entonces, vemos aquí a un hombre sabio que hace caso. ¿Cuántas veces no hemos sido acusados injustamente por alguien y esperamos la ocasión para que falle? No vamos a hacer como David, no lo vamos a matar, pero inconscientemente, hermanos, como creyentes, también esto está mal. Bien, no pasa nada,
Decimos, no pasa nada, pero hay rencor en nuestro corazón porque nos han dado un desplante o porque no son como nosotros quisiéramos que sean, porque no interpretamos bien lo que significa, no discernimos el cuerpo de Cristo y pensamos que este no debería estar ahí, pero yo, bien, hola hermano, ¿cómo estás? Y tal, pero estoy esperando el fallo para clavarle la lanza. Que Dios nos haga sensibles a su gracia preventiva para no hacer esto. Porque cuando clavamos la lanza nos la estamos clavando a nosotros mismos. ¿Tú te imaginas a tu mano, porque tu pie tropieza, coger un martillo y decirle, torpe, has fallado? ¿A qué no? Porque todos los miembros coordinados hay una mente que los gobierna. Queridos, el cuerpo de Cristo, cuando está gobernado por Cristo, cuando Cristo está en el centro, estas cosas no ocurren. No hay martillos que golpean los pies. Hay manos que cogen el botiquín y se van y curan. No hay ojos que miran y dicen, están sucios, qué asco. No. Hay ojos que ponen la mirada en el cuenco con agua y en la toalla y las manos colaboran con los ojos y juntos hacen paz y presentan el lebrillo y limpian los pies. Cada vez que lo haces por uno de estos pequeñinos, por mí lo estás haciendo. Mira lo que dijo David en uno de sus salmos. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. A veces decimos, esto es injusto. Ellos triunfan y yo fracaso. Ellos están sanos y yo enfermo. Ellos roban, tienen cuentas en el extranjero y yo vivo miserablemente. Esta mente no es la mente del reino, esta no es la mente de Cristo. La mente de Cristo sabe que es rico. Tengo abundancia en Él, estoy completo. Porque la verdadera riqueza es Él. No es nada de lo que haya en la tierra. Como viendo al invisible. En todo. En todo. En lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Porque resulta que el que ha diseñado todo esto es Dios. Y como yo soy hombre, mutis, cremallera. Y si hace falta me ato las manos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto ascuas amontonará de su cabeza, no es que se va a quemar y se va a morir, es que ascuas amontonarás con su cabeza, es que en esa actitud, si lo que merece él es que tú cojas un cuchillo y te lo cargues, si merece tu desprecio, si merece que no lo respetes, cuando tú lo abrazas, cuando tú lo amas, tú estás diciendo que hay algo en ti que es diferente. Tú vas a mover su conciencia. A veces entre cristianos, hermanos, no entendemos este mensaje de parte de Dios, no entendemos lo que es poner la segunda mejilla, no entendemos qué es dar, en lugar de la capa, el vestido entero. Y significa esto, ascuas amontonará sobre su cabeza, algo en su cabeza dará vueltas y dirá, ¿esto qué es? Esto se descuadra, esto no tiene sentido, aquí hay algo raro. ¡Ah! ¿Te imaginas que alguien te pega una bofetada?
Y tú lo miras tiernamente y dices, oh querido, ¿cómo te amo? Porque estás viendo que en el fondo es un cobarde, no es un valiente, es alguien que se está desahogando, es alguien que está transmitiendo un mensaje. Ese que se opone es alguien que está transmitiendo un mensaje. Y la mayoría de las veces el mensaje es necesito que me amen, pero su manera de expresar, de decir socorro, que alguien me ame, es siendo brusco, oponiéndose a todo, renegando de todo. Pero si tú que eres del Señor, miras con ojos de misericordia y sabes que esto no es algo extraño, que tú, Dios te está bendiciendo aún a pesar de todo esto porque está haciendo que tú te fortalezcas y madures como cristiano. Y tú te miras a ti mismo en la presencia del Señor, claro, no esa mirada de mirarme a mí mismo y todo para mí egocéntrica, no, me miro a la luz del Señor y me doy cuenta quién soy y cuánta misericordia ha tenido Él de mí, entonces puedo mirar a esa persona y abrazarla. Y cuando la abrazo, quizás lo que haga sea que reaccione y se derrita en mis manos y diga, oh, y entonces pueda llevarlo al Salvador. ¿Te lo crees? He estado 13 años entrando en la cárcel. He visto hombres duros, blandos. No eres valiente, eres cobarde, tienes miedo. Das primero porque tienes miedo a que te den. Porque posiblemente de pequeño te han dado muchas veces y has aprendido un truco. Da tú primero. Y de esa manera los demás van a decir, qué valiente, pero tú sabes que eres un cobarde y por eso actúas antes. Ama, abraza. Porque tú tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, porque tienes alguien que orquesta cada sonido de tu vida. ¿Me puedo extender 10 minutos más? Vale. ¿Me dais permiso? Sí. Yo soy un plasta. En mi iglesia tiemblan de verdad, no como anoche. Ellos no tiemblan al ver al pirata, tiemblan al verme a mí. Lo que pasa es que no me lo dicen en la cara, me entero por mi hija. Me entero por mi hija, que no me lo dicen en la cara, me entero por mi hija, que soy un plasta. Pero ¿sabéis quién dice eso? Los que no son espirituales. Yo les digo, yo a veces les digo, claro, ellos no saben que yo lo sé, pero digo, hermanos, somos incapaces, toda la semana viendo tele, toda la semana aquí, haciendo de todo, y 1 hora y cuarto a veces, 1 hora y media, no sois capaces de aguantar escuchando la palabra del Señor. Mal, sos dobles de corazón, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de decirle, queridos, que estamos delante del Señor, que esta es la palabra del Señor, no le vamos a dar más importancia a la tele que a la palabra del Señor. Simplemente deciros, querido, otra ocasión donde la gracia preventiva libra también a David de cometer un homicidio en masa. Cuando camina con sus hombres, huyendo de Saúl, se entera de que hay un hombre que se llama Nabán, ¿no? Es un hombre acaudalado y él va con mucha necesidad por medio del desierto y entonces él, pensando que este hombre habría escuchado alguna vez, a lo mejor, David mató a sus 10.000 y que a lo mejor había entendido que ese que mataba 10.000 ahora estaba siendo perseguido, o si no lo había oído, a lo mejor movido por la misericordia de Dios, a un pobre hambriento con un puñado de hombres hambrientos le hubiera dado algo. Y David manda a sus hombres para que se presenten delante de Nabán y le digan, oye, mira, nos manda David, por favor, danos un poquito, unos bollitos para no morir en el desierto. Y aquel, un hombre sin misericordia, rudo, torpe, burro,
Dice, yo, ¿quién es ese David? Es el ungido de Jehová. ¿Quién es ese David? Para que yo le dé. Anda, iros de aquí y decirle que te alimente tu abuela, o cómete la tierra del desierto. Y los hombres van y se lo dicen a David, y David se enciende en ira. Salmo 37. Se enciende en ira y entonces dice, ¡oh! ¡Coged las armas! Voy a borrar su apellido de la tierra. Y cuando dice su apellido dice criados y todo. ¡Vamos! Pero, ahí había un hombre sensible, con conocimiento, cuerdo, que dice, ¡ahí va! ¿Qué ha hecho este Nabán? Esto va a provocar una reacción. Este tío no se entera de la película, no ve el telediario, no sabe que David es el ungido de Jehová y que está siendo perseguido por una causa injusta y encima no es consciente de que él tiene mucho y él se está muriendo de hambre. Sale corriendo y se va a la mujer de Nabán, que era una mujer sabia, y le dice, señora, mira lo que ha hecho tu marido otra vez. El torpe de tu marido. Y entonces, la mujer de Nabán dice, corre, llama a los siervos, llenad los camellos o los burros de panes y de todas las frutas que veáis, llenarlas y, por favor, salir corriendo, traerlo rápido, antes de que este hombre no se encienda más su ira sobre nosotros. Y entonces ella misma se pone como emisaria y va delante de David. Y le sale al encuentro cuando iba a degollarlos a todos. Y le dice, para David. Y David, que era sensible y sabía que las cosas no ocurrían, no pasa por encima de ella, sino que para y dice, ¿qué quieres, mujer? Y aquella mujer le dice, oh David, yo siervo del Dios Altísimo. Si lo sabía ella, lo sabía también su marido. Pero era torpe. Siervo del Dios Altísimo, neciamente ha actuado mi marido. Yo soy la esposa de Nabán, neciamente ha actuado. Perdónalo, es que él hace estas cosas a veces. Pero mira, querido, aquí tienes. Esto te lo traigo yo, pero también es de él, para que no se encienda tu ira contra él, porque quizás vayas a cometer algo que sea injusto. Y Dios luego te pueda pedir explicaciones. Es eso lo que dice el pasaje, a mi manera. Y entonces David, que era sensible, dice, ahí va, otra vez la gracia preventiva de Dios. Los instrumentos, el criado y la mujer de Nabán, diciéndole, pim, 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 peligro, que vas a hacer algo que no te corresponde y que no va a ser bueno para ti. Otra vez, la gracia preventiva avisando. Si no hubiera avisado, si él no hubiera, bueno, siempre avisa, si él no hubiera estado sensible, si él no hubiera puesto la mirada, hermanos, si no ponemos la mirada en Cristo, si no estamos en el lugar secreto, escuchando los secretos de Dios, estas cosas pasan desapercibidas y nos precipitamos, ¿sabéis dónde? Al precipicio. Pero David sabía que Dios intervenía de esta manera y escucha. Si él no hubiera sido sensible, si no hubiera mirado desde la perspectiva de Dios, hubiera hecho algo que se hubiera lamentado para siempre. Hubiera sido ni más ni menos que igual que Saúl, ese que él tanto aborrecía en el fondo, porque aunque le perdona la vida, era su enemigo, iba a por él, no lo dejaba vivir tranquilo. Él tenía hambre y estaba en el desierto por causa de Saúl. Pero ¿sabéis lo que hizo Saúl? Ni más ni menos que lo que iba a hacer ahora él. La diferencia, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y David sí tenía el Espíritu de Jehová. Por la misericordia del Señor había gracia preventiva, pero si no hubiera sido por la misericordia del Señor y por esa gracia preventiva, hubiera hecho lo mismo que Saúl. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Cuando David con mentiras se presentó delante de los sacerdotes de Nob y le preguntó,
el sacerdote mayor y le dijo, ¿qué haces tú aquí solo? Tú no eres de los escuadrones de Saúl, ¿qué haces aquí solo? Ya estaba siendo perseguido por Saúl. Y dijo, no, es que yo me he escapado un momento y vengo de parte de mi Señor para que tú me des provisión. Y entonces engañan a los sacerdotes y le dan de comer y lo sustentan y lo mantienen allí durante un tiempo. Pero allí había un hombre que era un aliado de Saúl, un infiltrado que estaba viendo todo el panorama. Y cuando ocurrió esto, se fue a Saúl y le dijo, oye, que sepas que los sacerdotes de Nob han provisto para David, lo han escondido y por eso no lo has encontrado. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Fue y le cortó el cuello a todos. Pero ¿te imaginas a David sin gracia preventiva? ¿Te imaginas a David cargándose no solamente a Nabán, cargándose a su mujer, cargándose a sus criados y a sus hijos? Queridos, que el Señor nos haga sensibles, que nos haga sensibles. Que nos haga sensibles, que traiga turbación a nuestro corazón para prevenirnos. Que ponga temor y misericordia en nuestro corazón para que no nos venguemos por nosotros mismos. Que mande personas sabias, pidámosle que mande personas sabias, porque a veces necesitamos también el consejo de esas personas que nos avisen y nos digan que no vas. Mirad, queridos, el ministerio es un peligro, porque cuando eres pastor ya te crees que tú eres el que está al frente y tal. Mirad, nosotros somos una iglesia ahora mismo, sí, bautistas, pero el paraguas de la UEB no manda sobre las iglesias, simplemente presenta otro tipo de cobertura, pero nosotros ahora mismo somos una iglesia en este sentido independientes y no tengo que darle cuentas a nadie, solamente al Señor. Pero entiendo esto, que necesito personas sabias a mi alrededor, que me aconsejen, porque yo soy hombre y muchas veces, movido por cosas que no corresponden, hago las cosas que no debo hacer y me puedo equivocar y puedo meter la pata. Entonces, en momentos críticos donde tengo que tomar una decisión y puedo tomarla incorrecta, cojo el teléfono y llamo a esa persona, o si la tengo cerca voy a ella y le digo, mira lo que ha pasado. Un amigo, alguien que sé, un hombre sabio que sé que me va a aconsejar. Gracia preventiva de parte de Dios. Pidámosle al Señor, queridos, que nos dé, que abra nuestros ojos espirituales para interpretar el mensaje que hemos estado compartiendo durante estos 2 días. El lema lo dice todo. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Esto no es un complot. El lema lo dice todo y todos nos movemos al son de la música de Dios, alabanza, predicaciones, presidencias y todo, hasta la obra de teatro. Estoy seguro que esta noche va por ahí porque ya me han anticipado algo, me han dicho, ¿vas a estar allí? Sí, porque me quieren decir que estamos en la voluntad del Señor, ¿eh? Dios toca y nosotros nos movemos, queridos. Que Dios nos dé sabiduría para interpretar todo lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y digo a nuestro corazón porque en la medida que yo hablo, Dios me habla también a mí. Me ha cambiado el mensaje. He tenido que estar ahí en la habitación, rectificando porque Dios es el que manda. Pero este es el mensaje de Dios. Estoy seguro que porque es el mensaje de Dios va a traer secuelas a nuestro corazón, pero para bien lo va a marcar. No vamos a olvidarnos, ¿verdad? Es que no nos podemos olvidar ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana pasada, ni de nada. Es que todo está en las manos del Señor y Dios habla constantemente a través de las circunstancias. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos haga sensibles, que verdaderamente podamos caminar como al invisible. ¿Verdad? El Señor os bendiga, queridos. Contra Él, porque quizás vayas a cometer
algo que sea injusto y Dios luego te pueda pedir explicaciones. Es eso lo que dice el pasaje, a mi manera. Y entonces David, que era sensible, dice, ahí va, otra vez la gracia preventiva de Dios. Los instrumentos, el criado y la mujer de Nabán, diciéndole, pim, 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 peligro, que vas a hacer algo que no te corresponde y que no va a ser bueno para ti. Otra vez, la gracia preventiva avisando. Si no hubiera avisado, si él no hubiera, bueno, siempre avisa, si él no hubiera estado sensible, si él no hubiera puesto la mirada, hermanos, si no ponemos la mirada en Cristo, si no estamos en el lugar secreto, escuchando los secretos de Dios, estas cosas pasan desapercibidas y nos precipitamos, ¿sabéis dónde? Al precipicio. Pero David sabía que Dios intervenía de esta manera y escucha. Si él no hubiera sido sensible, si no hubiera mirado desde la perspectiva de Dios, hubiera hecho algo que se hubiera lamentado para siempre. Hubiera sido ni más ni menos que igual que Saúl, ese que él tanto aborrecía en el fondo, porque aunque le perdona la vida, era su enemigo, iba a por él, no lo dejaba vivir tranquilo. Él tenía hambre y estaba en el desierto por causa de Saúl. Pero ¿sabéis lo que hizo Saúl? Ni más ni menos que lo que iba a hacer ahora él. La diferencia, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y David sí tenía el Espíritu de Jehová. Por la misericordia del Señor había gracia preventiva, pero si no hubiera sido por la misericordia del Señor y por esa gracia preventiva, hubiera hecho lo mismo que Saúl. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Cuando David con mentiras se presentó delante de los sacerdotes de Nob y le preguntó el sacerdote mayor y le dijo, ¿qué haces tú aquí solo? ¿Tú no eres de los escuadrones de Saúl? ¿Qué haces aquí solo? Ya estaba siendo perseguido por Saúl. Y dijo, no, es que yo me he escapado un momento y vengo de parte de mi Señor para que tú me des y me des provisión. Y entonces engañan a los sacerdotes y le dan de comer y lo sustentan y lo mantienen allí durante un tiempo. Pero allí había un hombre que era un aliado de Saúl, un infiltrado que estaba viendo todo el panorama. Y cuando ocurrió esto, se fue a Saúl y le dijo, oye, que sepas que los sacerdotes de Nob han provisto para David, lo han escondido y por eso no lo has encontrado. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? Fue y le cortó el cuello a todos. Pero ¿te imaginas a David sin gracia preventiva? ¿Te imaginas a David cargándose no solamente a Nabán, cargándose a su mujer, cargándose a sus criados y a sus hijos? Queridos, que el Señor nos haga sensibles, que nos haga sensibles. Que nos haga sensibles, que traiga turbación a nuestro corazón para prevenirnos, que ponga temor y misericordia en nuestro corazón para que no nos venguemos por nosotros mismos, que mande personas sabias, pidámosle que mande personas sabias, porque a veces necesitamos también el consejo de esas personas que nos avisen y nos digan que no vas. Mirad, queridos, el ministerio es un peligro, porque cuando eres pastor ya te crees que tú eres el que está al frente y tal. Mirad, nosotros somos una iglesia ahora mismo, sí, bautistas, pero el paraguas de la UEB no manda sobre las iglesias, simplemente presenta otro tipo de cobertura, pero nosotros ahora mismo somos una iglesia en este sentido independientes y no tengo que darle cuentas a nadie, solamente al Señor. Pero entiendo esto, que necesito personas sabias a mi alrededor, que me aconsejen, porque yo soy hombre y muchas veces, movido por cosas que no corresponden, hago las cosas que no debo hacer y me puedo equivocar y puedo meter la pata. Entonces, en momentos críticos donde tengo que tomar una decisión y puedo tomarla incorrecta, cojo el teléfono y llamo a esa persona, o si la tengo cerca voy a ella y le digo, mira lo que ha pasado. Un amigo, alguien que sé, un hombre sabio que sé que me va a aconsejar.
Gracia preventiva de parte de Dios. Pidámosle al Señor, queridos, que nos dé, que abra nuestros ojos espirituales para interpretar el mensaje que hemos estado compartiendo durante estos 2 días. El lema lo dice todo. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Esto no es un complot. El lema lo dice todo y todos nos movemos al son de la música de Dios, alabanza, predicaciones, presidencias y todo, hasta la obra de teatro. Estoy seguro que esta noche va por ahí porque ya me han anticipado algo, me han dicho, ¿vas a estar allí? Sí, porque me quieren decir que estamos en la voluntad del Señor, ¿eh? Dios toca y nosotros nos movemos, queridos. Que Dios nos dé sabiduría para interpretar todo lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y digo nuestro corazón porque en la medida que yo hablo, Dios me habla también a mí. Me ha cambiado el mensaje. He tenido que estar ahí en la habitación, rectificando porque Dios es el que manda. Pero este es el mensaje de Dios. Estoy seguro que porque es el mensaje de Dios, va a traer secuelas a nuestro corazón, pero para bien, lo va a marcar. No vamos a olvidarnos, ¿verdad? Es que no nos podemos olvidar ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana pasada, ni de nada. Es que todo está en las manos del Señor y Dios habla constantemente a través de las circunstancias. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos haga sensibles, que verdaderamente podamos caminar como un invisible. ¿Verdad? El Señor os bendiga, queridos. Pasado. Un amigo, alguien que sé, un hombre sabio que sé que me va a aconsejar. Gracia preventiva de parte de Dios. Pidámosle al Señor, queridos, que nos dé, que abra nuestros ojos espirituales para interpretar el mensaje que hemos estado compartiendo durante estos 2 días. El lema lo dice todo. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Esto no es un complot. El lema lo dice todo y todos nos movemos al son de la música de Dios, alabanza, predicaciones, presidencias y todo, hasta la obra de teatro. Estoy seguro que esta noche va por ahí porque ya me han anticipado algo, me han dicho, ¿vas a estar allí? Sí, porque me quieren decir que estamos en la voluntad del Señor, ¿eh? Dios toca y nosotros nos movemos, queridos. Que Dios nos dé sabiduría para interpretar todo lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y digo nuestro corazón porque en la medida que yo hablo, Dios me habla también a mí. Me ha cambiado el mensaje. He tenido que estar ahí en la habitación, rectificando porque Dios es el que manda. Pero este es el mensaje de Dios. Estoy seguro que porque es el mensaje de Dios, va a traer secuelas a nuestro corazón, pero para bien, lo va a marcar. No vamos a olvidarnos, ¿verdad? Es que no nos podemos olvidar ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana pasada, ni de nada. Es que todo está en las manos del Señor y Dios habla constantemente a través de las circunstancias. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos haga sensibles, que verdaderamente podamos caminar como un invisible. ¿Verdad? El Señor os bendiga, queridos. ¿Verdad? Es que no nos podemos olvidar ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana pasada, ni de nada. Es que todo está en las manos del Señor y Dios habla constantemente a través de las circunstancias. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos haga sensibles, que verdaderamente podamos caminar como un invisible. ¿Verdad? El Señor os bendiga, queridos. ¿Verdad?